Sean todos bienvenidos, amados Sajín, amadas Sajayot, a esta nueva transmisión que el Abacadosh nos permite venir en esta nueva semana. Damos gracias al Abba por permitirnos una vez más la oportunidad de la vida para poder continuar con el estudio del libro de Jueces, es decir, el Sefer Shoftim, y darle continuidad al tema que estamos llevando, persiguiendo a Madián, en el Perek 8. Este día vamos a darle continuidad a la segunda parte del tema. Y antes de continuar, quiero darle la cordial bienvenida de parte de la Keilah Eye Asher Eye, es decir, de la parte de la iglesia Yo Soy el que Soy, la cual se encuentra situada en Soyapango y que siempre mantiene sus puertas abiertas para poder recibirle a usted que desea conocer más de la palabra, de la Torá o de lo que está establecido en la Tanaj. Quiero recordarle que a partir del 5 de noviembre vamos a tener los estudios los sábados a las 6:45 de la tarde. Les recordamos que ese día vamos a tener santos elementos, así es que está cordialmente invitado si usted desea visitarnos. Vamos entonces a entrar al tema haciendo una remembranza de lo que vimos en la primera parte de la enseñanza de la semana pasada, en el cual vimos, abarcamos diferentes aspectos del tema y pudimos avanzar desde el Pasuk 1 hasta el Pasuk 12. En el Pasuk 1 pudimos ver la queja de Efraín en relación al por qué Gedeón no le había buscado desde que inició la guerra, sino que lo llamó hasta que ya la guerra había comenzado para poder solicitarle apoyo para combatir a los príncipes de Madián. En este caso eran Oreb y Zeb. También vimos los pecados de Sucot y de Peniel, el cual Gedeón, consciente de la ardua labor que habían tenido los 300 hombres, los cuales habían estado persiguiendo en la batalla que habían tenido, solicitaron a la gente de Sucot y de Peniel alimentos y bebida, prácticamente pan y bebida para los hombres que habían estado peleando en la batalla, y los de Sucot y Peniel, como que si se hubieran puesto de acuerdo, no les brindaron el apoyo, sino que les preguntaron que si ya tenían en sus manos a los de Seba, a los príncipes de Madián, Seba y Salmuna, para que ellos pudieran dar el alimento que ellos necesitaban. Prácticamente estos dos reyes, los cuales estaban persiguiendo, fueron atemorizados, fueron sorprendidos por parte de Gedeón y su grupo de atacantes. Recuerden de que ellos estaban atacando con 300 hombres. Era el mandato que el Abacadosh les había dado. Y estos fueron sorprendidos prácticamente por un ataque sorpresa que Gedeón había
había iniciado o había armado para poder sorprender a estos príncipes de Seba y Salmuna, y fueron atemorizados, y así fue como concluimos la primera parte del estudio que tuvimos la semana pasada. Así es que vamos a darle continuidad al tema en su segunda parte, persiguiendo a Madián, a los madianitas, y en el subtema vamos a ver cómo Gedeón le paga a Sucot y a Peniel a raíz y a consecuencia de que cuando Gedeón solicitó su apoyo para poderles dar alimento a los hombres, no se la brindó. Entonces hoy vamos a ver, como les decía la semana pasada, el desenlace de cómo Gedeón va a actuar con esta gente de Sucot y de Peniel a consecuencia de la situación de que no les extendieron la mano cuando ellos lo estaban solicitando. Así es que si usted me está siguiendo en la lectura, abra su Tanaj, abra la Biblia. A partir del Pasuk 13, recuerde, estamos en el Perek 8, el capítulo 8, y el verso 13, Pasuk 13. Ahí vamos a darle el inicio de la segunda parte. Y dice de esta manera: entonces Gedeón, hijo de Joás, hijo de Joás, volvió de la batalla antes de que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot. La versión Kadosh dice que capturó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y el joven le dio el nombre por escrito de los nombres de los principales de los ancianos de Sucot. Eran 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, o sea, Gedeón se fue a donde estaban los principales de Sucot, dijo: he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me zaheristeis, diciendo. Zaheristeis quiere decir a causa de que había habido un disgusto o un daño moral. La versión Kadosh dice a causa que me reprochaste. Si se acuerdan la lectura anterior en la que vimos de que cuando Gedeón les pidió alimento para los 300 hombres que venían en la batalla, les pidió pan, les pidió agua, la respuesta que ellos le habían dado era que si acaso ya tenía a estos príncipes en su mano, a Seba y a Salmuna, entonces la respuesta que ellos dieron es ahora, pues, cuando Gedeón les está demostrando que ya están en tu mano, le dice. Están ya en tu mano Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados. Esa fue la respuesta que dieron tanto los de Sucot como los de Peniel. Y dice el 16: y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot,
y asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Es decir, lo que les dijo que les iba a hacer, de esa misma forma los fue y los castigó, es decir, los atacó Gedeón. Se fue a desquitar prácticamente con ellos. Cuando la palabra dice que espinos y abrojos del desierto, hay una planta que tira una espina como en forma de estrellas. Ese tipo de estrellas es la que ellos utilizaban para castigar en el sentido de la palabra, para atacar. Y el castigo con que Gedeón está haciéndoles a los de Sucot. Y dice de que Gedeón entró donde estaban los hombres. Recuerde que la lectura que acabamos de hacer dice de que Gedeón capturó a un hombre, a uno de los hombres de Sucot, y le pidió los nombres de los principales de Sucot. Y este hombre le entregó una lista de 77 varones. Y fue Gedeón y se fue directo donde estaban estos hombres a la ciudad. Y Gedeón y su ejército llegó donde estaban ellos. Y se presentó donde estaban ellos y les empezó a reclamar. Cuando él había pasado a preguntarles, antes de que él obtuviera la victoria asegurada, cuando llegó a pedirles el pan y la bebida para sus hombres, y ellos se rehusaron en ayudarles, Gedeón les hizo remembranza de eso en esta lectura que acabamos de hacer, y se rehusaron, y Gedeón de esa manera les prometió que los iba a castigar cuando él ya hubiera tenido en sus manos a los príncipes que él iba siguiendo en ese momento oportuno, que era Seba y a Salmuna. En este preciso momento él ya lo llevaba en sus manos. Él se llegó y se los mostró literalmente, los llevaba inclusive vivos, y llevaba los espinos y los abrojos del desierto, y con ellos los castigó. Aparentemente Gedeón los castigó públicamente, los azotó a todos los ancianos de la ciudad de Sucot con los espinos y los abrojos que les había dicho que los iba a castigar. Y fue una reprensión prácticamente pública la que él les hizo. En el caso de Peniel, fue y derribó la torre que les había dicho que les iba a derribar, tal como dice la palabra, y mató a los de la ciudad, como lo establece la palabra, el texto que acabamos de leer. El texto no da más detalles que más hizo con los de Peniel, pero suponemos que hubo una justificación para que esta pena fuera severa. Quizás el pueblo de Peniel eran partidarios de significantes de los madianitas y traidores en contra de Israel. Ahora vamos a pasar al pasuk 18, en donde vamos a ver cómo Gedeón le paga a los dos reyes madianitas. Y vamos a entrar a la lectura del pasuk 18, y dice de esta manera: Luego dijo a Seba, Gedeón le dijo a Seba y a Salmuna: ¿Qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis
en Tabor. Y ellos respondieron, como tú. Así eran ellos. Cada uno parecían hijos de rey. Y él le dijo, es decir, Gedeón le dijo, eran mis hermanos, hijos de mi madre. Vive Yahweh, que si les hubieras conservado la vida, yo no os mataría a ustedes. Es decir, amado Sajín, en esta lectura que acabamos de hacer, estos reyes que había agarrado Gedeón, Seba y Salmuna, anteriormente, la lectura está dejando entrever que estos reyes habían matado a 2 hermanos de Gedeón. Y es la razón por la que Gedeón también quiere matar a estos principales, porque ellos anteriormente habían matado a 2 de los hermanos de Gedeón. Continuemos la lectura en el 20 y le dice Gedeón a su hijo mayor. Y dice la lectura, y dijo a Jeter, su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era un muchacho. Es decir, él no tenía experiencia, era hijo de Gedeón. Entonces dijo Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, le dijo a Gedeón, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna y tomó los adornos de lunetas y a sus camellos que traían al cuello. Es decir, una vez estos principales lo retaron a Gedeón, Gedeón inmediatamente actuó y los mató. Principalmente porque Gedeón había comprobado que ellos habían sido los que habían matado a sus hermanos. Aparentemente, estos 2 reyes madianitas fueron los responsables de las muertes de sus hermanos, o sea, de los hermanos de Gedeón. Pero Gedeón quería estar seguro y saber esto de su propia boca. Gedeón quería que ellos confesaran antes de ejecutarlos a estos reyes. Gedeón quería estar 100% seguro que ellos habían sido los causantes de la muerte de su hermano. Es la razón por la que cuando ellos confiesan, le da la orden a su hijo, al primogénito, dice la lectura, Jeter, y le dice, levántate tú y mátalos. Gedeón lo que quería era que su hijo Jeter lo hiciera, pero Jeter no era experto, no tenía aún la experiencia y no pudo desenvainar su espada para matar a Seba y a Salmuna. Entonces, sabían que ellos, Seba y Salmuna sabían que ellos se merecían la muerte. Y aún lo que ellos hicieron, animaron a Gedeón, o sea, para que los ejecutara, pues sabían positivamente que el hijo no iba a tener el coraje para hacerlo. Mas, sin embargo, de un solo retaron a Gedeón para que él sí lo hiciera de una sola vez y por todas. Pasémonos ahora al Pasú 22.
En esta parte vamos a ver cómo los Bene Israel tratan de entrar bajo el juicio de Gedeón, pero Gedeón se rehúsa a ser hecho rey. Veamos por qué. Dice la lectura a partir del pasuk 22. Y los Bene Israel le dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, sé nuestro Adón, le estaban diciendo, tú y tu hijo y tu nieto, pues ¿qué nos han librado ustedes de la mano de los Madián? Mas Gedeón respondió: no seré señor de vosotros, ni mi hijo os señoreará, porque Yahweh señoreará sobre vosotros. Mire qué sabia la respuesta que Gedeón les está dando a los Bene Israel. Es bien importante, amados Sajín, esta respuesta sabia que Gedeón está dando a los Bene Israel, debido a que ellos estaban pidiéndole a Gedeón de que los gobernaran él sobre ellos y se convirtiera en su señor, en su Adón. Pero ellos Gedeón no aceptó esa petición que ellos estaban haciéndole. El deseo del pueblo, es decir, de los israelitas, era que Gedeón se convirtiera en su señor. Pero el deseo del pueblo era que la nación fuera gobernada por un rey humano, es decir, que ya no tuvieran jueces, sino que tuvieran un rey por sobre todo el pueblo de Israel. Pero esto no empezó a darse, sino que comenzó a realizarse hasta en la historia de la nación cientos de años después, es decir, en los días de Samuel. Hasta entonces se dio este tipo de gobernante que fungía como profeta y como juez. El Padre les dio a Israel el rey que ellos pidieron hasta en esa fecha, hasta entonces. Fue cuando ellos hallaron alivio en los jueces que fueron levantados por parte de Yahweh y comenzaron a anhelar a un gobernante visible, es decir, a alguien que los gobernara, que pudieran tenerlo físicamente de su propia parte. Ellos pensaron que al asegurarse en esto, ellos se preservarían más de las recurrencias de todos los problemas que tenían continuos. Es decir, recuerden que el problema continuo en el que ellos recurrían era que se desviaban de los caminos de Yahweh y que se iban tras dioses ajenos, y ellos creían de que estando con alguien que les estuviera orientando, iban a dejar de recurrir en ese problema. Cualquier parecido es coincidencia, ¿verdad? Hoy en día tenemos un líder en nuestra guía, que nos da la dirección, pero a pesar de eso, siempre habemos personas que nos desviamos de los caminos y andamos buscando
otros caminos que creemos y consideramos que nos van a llevar a situaciones que, entre comillas, creemos que van a ser mejores si estamos bajo la gobernación y la dirección de un líder puesto por el Abacadosh. Así este pueblo creía que si estaban bajo la dirección de un rey que los dirigiera físicamente, ellos iban a dejar de incurrir en el problema continuo que habían estado teniendo durante años y años y años. Pero en este momento Gedeón les dijo: no seré señor sobre vosotros. Esta fue una buena respuesta por parte de Gedeón, debido a que él entendía quién era el Todopoderoso, quién era aquel que en una oportunidad se le había presentado a través del ángel, a través de aquel ángel que le hizo el llamado para poder enfrentar lo que hoy por hoy estaba enfrentando, si lo queremos entender así, como ministerio que estaba ejerciendo para defender a los Bené Israel. Él entendía prácticamente que el lugar en el que él se encontraba en este momento, ¿quién se lo había otorgado? Él entendía que no, el lugar que él estaba ocupando no era un lugar el cual se lo había otorgado persona alguna de Israel, sino que era el Señor. Solamente Él era el que se lo había otorgado. Y esa era la razón por la que él respetaba al Todopoderoso. Él respetaba al Abacadosh. Él respetaba a ese ser supremo, a ese rey de Israel, porque él había estado cara a cara con él aquel día cuando a través del ángel se le había presentado. Recuerde que Gedeón fue una persona a la cual no se le presentó una vez, sino que él tuvo una experiencia en la cual comprobó en más de una oportunidad que verdaderamente el llamado que se le estaba haciendo a él para poder rescatar a los Bené Israel de los madianitas y de los amalecitas era el Eterno, era el Todopoderoso el que se le había presentado. Por lo tanto, él estaba respetando a aquel que un día lo llamó para darle el mandato de su ministerio, de la orden que él le dio para poder desempeñarse y acatar obedientemente la orden y cumplirla al pie de la letra, conforme a lo establecido por la orden que se le había otorgado. Así es que Gedeón definitivamente dio la respuesta correcta cuando él dijo que él no quería ser el rey. Y esa es la verdadera actitud de todos aquellos siervos que el Padre ha levantado para dirigir y librar a un pueblo, a un liderazgo que no debe de parar nunca,
por debajo de la soberanía de donde se encuentre. Es decir, su negocio jamás debe de sobrepasar el gobierno divino, sino que es importante que cada uno de nosotros sepamos interpretarlo y darle el lugar que él se merece y conducir al pueblo llevándolo hacia el reconocimiento de ello, es decir, que todo mundo aprenda a reconocer que el Creador es el Eterno y que estemos todos bajo la sujeción de Él, ante el Padre, porque Él es para siempre y que todos reconozcamos que Él es nuestra cabeza y que esto es verdadero y no solamente que de reyes, pues, sino que también de sacerdotes, de profetas, de predicadores, que siempre hay alguien más arriba de nosotros, a quien debemos de darle el honor, tal como lo hizo Gedeón. Definitivamente, Gedeón dio el ejemplo y dio la respuesta correcta cuando él dijo que él no quería ser un rey y no iba a gobernar sobre ellos, pero lamentablemente el resto del capítulo que vamos a leer para la próxima semana, vamos a poder apreciar cómo Gedeón, por un lado, actuó correctamente, pero por el otro falló, y es la parte que vamos a leer la próxima semana, en donde vamos a poder ver que sus palabras humildes hasta cierto punto fueron palabras que le dieron honor al Todopoderoso, pero las acciones que se cometieron en la próxima lectura que vamos a tener no hicieron que la humildad que él tuvo anteriormente se le diera la relevancia que él realmente ganó con la actitud que va a tener en la continuidad de la lectura. Así es que para poder darle el desenlace, vamos a tener una tercera parte con el estudio del Perec 8, con el que estaríamos finalizando la próxima semana, la tercera parte, para poder conocer en dónde estuvo el fallo de Gedeón, si todo iba bien con todo lo que él había hecho, en dónde falló él. Vamos a conocer ese desenlace de Gedeón, cuál fue su error, en qué le falló al Señor, después de que hasta el momento su desenvolvimiento lo había acatado al pie de la letra, mas sin embargo, como podríamos decir, todos cometemos errores, pero en este caso vamos a conocer cuál fue la falta que Gedeón cometió en la próxima semana. Así es que lo dejo hasta aquí con esta enseñanza. Espero que podamos reflexionar en el estudio que hemos estado siguiendo y que cada uno de los estudios sirva de edificación para nuestras almas y que la gracia y la paz de nuestro Adón llegue hasta nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos tener mucha shalom en nuestras vidas y en nuestros hogares
así como en nuestros trabajos. Hasta la próxima, amados Sajín, amada Sahayot. Que la gracia y la paz llegue donde quiera que usted nos escuche. Shalom Alejem. Bendiciones y hasta la próxima. Síguenos en Facebook y en YouTube como Yo Soy el que Soy, Iglesia de Cristo.